Continuamos entonces con la clase. Nos habíamos quedado precisamente en aquí. Bien, nos habíamos quedado en el tránsito del Paleolítico al Mesolítico. El Mesolítico va a ser una fase previa a lo que va a ser luego la gran revolución de la humanidad. Es una fase tránsito entre el Pleistoceno al Holoceno, es decir, estamos acabando la edad de hielo. Si han visto el video del receso, ahí precisamente señalaba, ¿no? El tránsito de la aparición de la megafauna y ese tipo de cosas a lo que vamos a tener más en la actualidad. El Holoceno, de hecho, es esta era geológica que le permite al ser humano poder desarrollarse en sociedad y configurar las sociedades que tenemos en la actualidad. Es la vida semisedentaria, horticultura y domesticación de animales, fase previa a lo que luego va a ser la ganadería y la agricultura. El neolítico ya es la revolución total. El neolítico es la etapa, neolítico nueva piedra, es la etapa en donde la piedra se refina al nivel tecnológico más alto. Ya aquí el ser humano pasa de ser cazador-recolector a ser productor. Es la principal transformación que sufre el ser humano, las comunidades humanas. Ya no cazan y recolectan por ahí, sino en sus mismas unidades de vivienda tienen precisamente a su disposición grandes cantidades de cultivo para poder proveerse sus recursos. Cuando hablamos de agricultura, ya estamos hablando de la creación, por ejemplo, de sistemas de canales, preparación y abono de tierras. Estamos hablando de un mayor nivel de complejidad para poder, ¿qué cosa? Producir las primeras especies vegetales que se logran domesticar. Lo mismo pasa con la ganadería. Las primeras especies animales que se logran domesticar y cruzar entre ellas, pues van a permitir la obtención de una gran cantidad de animales domésticos, como el cerdo, la oveja, la cabra, la vaca. En el caso del mundo andino, el cuy, la alpaca, por ejemplo, son animales que se logran domesticar. En el caso del mundo andino, por ejemplo, la alpaca nace directamente por la intervención del hombre. ¿Sobre qué animales? Sobre la llama, la vicuña, el guanaco. Ahora bien, en el mundo andino, la llama es doméstica, la alpaca es doméstica, la vicuña y el guanaco no. La vicuña y el guanaco son salvajes. Vamos a tener a lo largo del mundo 5 lugares que se van a conocer como centros de revolución neolítica. ¿Por qué se les conoce como centros de revolución neolítica? Porque en estos 5 lugares se van a desarrollar estos procesos de los que hemos hablado de forma independiente, sin la injerencia de otro grupo. ¿Cuáles van a ser estos 5 lugares? La media luna fértil, que compone Egipto y Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y el mundo andino. En estos 5 lugares se va a producir este fenómeno de revolución neolítica, en donde precisamente se va a conocer la agricultura y la ganadería al mismo tiempo. Y en donde se va a desarrollar la arquitectura megalítica. ¿Qué es la arquitectura megalítica? Grandes construcciones hechas a base de piedras o bloques grandotes. Esa va a ser la el neolítico, la fase final de la edad de piedra. En el caso del mundo andino vamos a tener también nosotros, o va a haber historiadores y arqueólogos sobre todo, que han elaborado su propio criterio de división y que en algunos casos va a ir calzando con estas etapas. La piedra se llega a refinar a un nivel tan grande que ya el ser humano empieza a conocer el uso de los metales, es decir, la piedra ya llega a su máximo nivel de refinamiento. El primer metal que se va a utilizar va a ser el cobre y vamos a entrar precisamente en la edad de cobre. Se usa de forma simultánea el cobre con la piedra. Durante esta edad de cobre se va a inventar la rueda y el arado. Es durante esta edad de cobre en donde se va a ir complejizando cada vez más la sociedad. Empiezan a aparecer los primeros objetos de cobre con función de distinción social. Joyas, alhajas, armas de cobre y demás. A pesar de eso, todavía se va a seguir utilizando de forma coetánea la piedra. La piedra y el cobre van a convivir todavía durante esta edad. Sin embargo, se va a descubrir, sobre todo en esta zona de la media luna fértil, en zonas de Asia, por ejemplo, se va a descubrir que en China también se va a desarrollar el bronce. Se va a descubrir que si al cobre se le añade estaño, pues básicamente se va a poder obtener una aleación mucho más duradera, mucho más fiable, que va a ser el bronce.
Y vamos a entrar precisamente en una nueva edad, la edad de bronce. Se va a producir la revolución urbana. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer una gran cantidad de ciudades, sobre todo en la zona de la media luna fértil, que van a utilizar el bronce como principal adelanto tecnológico. Es durante esta etapa en donde ya surge el Estado, primeramente un Estado de carácter teocrático. Las divisiones sociales se jerarquizan cada vez más. Aquellos que evidentemente pueden utilizar el bronce tienen un mayor nivel de estatus social, ya que pueden acceder a qué cosa, al estaño. El estaño es muy escaso. El estaño tiene que ser traído desde diferentes lugares para poder combinarlo con el cobre y de esta manera obtener bronce. Así que los que tenían productos hechos en bronce durante esta época, evidentemente eran los que podían y tenían la capacidad de poder adquirir estaño. Es durante esta edad de bronce que surgen los primeros imperios militaristas y esclavistas. Sumerios, acadios, que van a ser básicamente la génesis de estos grandes imperios. Durante esta etapa se inventa la escritura ideográfica, como la escritura cuneiforme o los jeroglíficos, que van a ser los primeros ejemplos de escritura que vamos a tener, siendo la cuneiforme la más antigua de todas las escrituras. Pues bien, el bronce durante mucho tiempo va a ser el metal con mayor nivel de dureza, con mayor nivel de fiabilidad. Sin embargo, esto va a acabar con la aparición del hierro. El hierro va a ser mucho más duro y mucho más fácil de encontrar. Y precisamente aquellas sociedades que logran dominar el hierro van a ser las que se van a imponer sobre las que todavía se habían quedado estancadas en el bronce, sobre todo en esta zona de Europa, la media luna fértil, la India incluso, en China también se va a conocer el hierro. En el mundo andino no, en el mundo andino y en el mundo mesoamericano, que si ustedes ven un mapa mundi va a estar aislada de las demás realidades. Es más, Mesoamérica va a estar incluso aislada del mundo andino. El mundo andino y Mesoamérica van a tener desarrollos distintos. Y ni qué decir entonces de las otras realidades culturales. Aquí en el mundo andino, tanto como en Mesoamérica, a lo mucho llegan a trabajar ni siquiera el bronce como tal, sino el bronce arsenical, cobre con arsénico. ¿Por qué? No tuvieron la necesidad de desarrollar este tipo de armamento o este tipo de metal. En las otras partes del mundo, ahí sí van a llegar a conocer el hierro. El hierro, precisamente, va a permitir el desarrollo de la expansión de los grandes ya imperios totalmente esclavistas, grandes formaciones imperiales que van a abarcar en muchos casos África, Europa y Asia, como el caso del Gran Imperio Romano. Durante esta edad de hierro ya se hace uso de los carros de guerra, se desarrolla una economía monetaria y aparece precisamente la escritura fonética durante esta etapa de la edad del hierro. Grandes imperios como los que van a tratar de formar griegos, el caso más grande de los griegos va a ser la intención de Alejandro Magno de crear un gran imperio, o el de los romanos, por ejemplo, que sí lo logran llegar a consolidar y mantenerlo durante mucho más tiempo. Pues bien, estos serían entonces la edad de los metales. Bien, pasemos a hablar entonces, de forma muy rápida, evidentemente, de las grandes civilizaciones que van a aparecer durante esta revolución, luego de esta revolución neolítica. Grandes procesos civilizatorios que van a aparecer en la media luna fértil, Egipto y Mesopotamia, lo que va a aparecer en la India, lo que va a aparecer en la China, y en la siguiente clase ya hablaremos del mundo andino, que es otro importante centro de revolución neolítica. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en Mesopotamia? Mesopotamia va a significar literalmente tierra entre ríos. Son los mismos griegos los que le van a dar el nombre a Mesopotamia, una vez que llegan a esta parte del mundo. Grecia, por ejemplo, los griegos se van a quedar muy fascinados con lo que ellos van a ver en Mesopotamia y luego, sobre todo, lo que van a ver en Egipto. El territorio de Mesopotamia se va a dividir en tres territorios. Al norte vamos a tener la Alta Mesopotamia, que va a ser denominada antiguamente como Asiria. Es una zona pedregosa, seca, de muy poca producción. En el centro vamos a tener la zona una zona muy productiva, perdón, que va a tener como característica
que va a ser el punto más cercano entre los ríos Tigris y Éufrates, que son los dos ríos que cruzan todo el país de Mesopotamia, o de lo que antiguamente se conocía como Mesopotamia. Esta zona se va a conocer como Akkad, es la zona central, una planicie fértil que está ubicada precisamente entre el Tigris y el Éufrates. Y hacia el sur vamos a tener la zona de Sumer, que va a ser llamada también como Baja Mesopotamia. Es una zona pantanosa ubicada en las desembocaduras de ambos ríos, va a ser una zona altamente productiva y es precisamente aquí en donde van a aparecer las primeras ciudades de origen sumerio. Toda la zona de Palestina, perdón, toda la zona de Mesopotamia lo ocupan lo que actualmente vendrían a ser los países de Irak y Siria en el Medio Oriente. Es precisamente en la zona sur, en la zona del Sumer, en donde van a aparecer las primeras ciudades. Ahora bien, Mesopotamia es un lugar en donde vamos a tener una gran variedad étnica y de ahí el por qué se explica la gran cantidad de conflictos y pugnas por el control de los recursos y del poder de todo este país. Vamos a tener pueblos como los mismos sumerios, los asirios, como acadios, amorreos, y los indoeuropeos también, como hititas, medos y persas, que también van a llegar a esta zona en pugna por el control de estos territorios. Por eso es que a lo largo de la historia de Mesopotamia vamos a tener múltiples enfrentamientos por el control del poder. La primera etapa de vida o de desarrollo autónomo de Mesopotamia va a ser la etapa sumeria-acadia. Inicia hacia el 3800 a.C. y culmina en el 2150 a.C. Hacia el año 3500 se fundan las primeras ciudades sumerias, Kish, Uruk, Ur y Lagash, que son ciudades independientes, ciudades-estado que tienen un control sobre el casco urbano y sobre una zona de producción agrícola. Estas van a ser precisamente las primeras ciudades que se van a ir desarrollando en esta zona del sur de Mesopotamia, en la zona de Sumer. La principal construcción de estas ciudades va a ser el Zigurat o templo y la máxima autoridad va a ser este rey sacerdote. Es durante este periodo sumerio-acadio, perdón, donde este primer periodo de las ciudades sumerias, en donde se va a desarrollar la escritura cuneiforme, aparece el arado y destacan sobre todo una importante labor en la astronomía. Hacia el año 2330 a.C., vamos a tener la aparición de los acadios desde la capital Akkad. Se va a producir un proceso de expansión, es decir, desde el centro de Mesopotamia se produce un proceso de conquista y expansión que va a terminar por conquistar y someter a las ciudades sumerias. De esta manera, entonces, el rey Sargón I, rey de los acadios, es el primero en unificar toda la zona centro y sur de Mesopotamia bajo un solo control político. Los acadios no van a imponer su organización cultural, sino más bien van a asimilar los aportes culturales de los sumerios, y por eso es que a este periodo se le conoce como periodo sumerio-acadio. Los sumerios son los que inician con todas estas tradiciones culturales importantes, pero los acadios son los que unifican toda la zona centro y sur de Mesopotamia. Toda la zona de la Baja Mesopotamia es conquistada por este señor Sargón. Hacia el año 2150, una serie de ataques extranjeros van a ir debilitando el poder central, liberando las ciudades-estado que nuevamente van a ir a su cuenta, hasta que en el año de 1830 a.C., desde la zona central, la ciudad de Babilonia, se va a iniciar un proceso nuevamente de conquista y unificación de todo el territorio. Se va a producir entonces el primer imperio babilónico, que va a ir del 1830 al 1530. Este primer imperio babilónico va a tener como principal gobernante o como gobernante más destacado al señor Hammurabi, el cual va a crear el famoso Código de Hammurabi, que es un marco legal con el cual se buscaba regir la vida de los habitantes de este primer imperio babilónico. Está basado en la ley del talión, la famosa ojo por ojo, diente por diente, que va a buscar que se expanda esta ley, este código de Hammurabi, en las diferentes ciudades que estaban bajo precisamente el yugo y el control de Hammurabi. Bien, este primer imperio babilónico va a sucumbir hacia el año 1530, cuando los hititas conquisten todo este territorio. ¿Quiénes son los hititas? Los hititas son un pueblo que viene desde la zona de Anatolia, desde Turquía. Desde ese lugar van a iniciar un proceso de conquistas. Los hititas van a conocer el hierro,
Los hititas son los primeros en dominar el hierro y gracias a esta ventaja tecnológica va a permitir entonces conquistar o subyugar a los reinos mesopotámicos. Muchos de ellos van a terminar siendo vasallos precisamente de los hititas. Van a ser estos hititas, por ejemplo, los que van a terminar entrando en contacto con los faraones del Imperio Nuevo. Bien, los asirios, que vivían en la zona de Asur, en la zona de Alta Siria, van a conocer el dominio del hierro. Y ellos van a iniciar precisamente este proceso de expulsión de los hititas conquistando todo el territorio. Ahora bien, los asirios van a ser un estado militar expansivo y cruel. Van a llegar a utilizar diferentes acciones que en la actualidad las podríamos designar como terrorismo, como por ejemplo, o sea, utilizaban el terror para poder amedrentar a las diferentes ciudades que estaban bajo su control y de esta manera evitar rebeliones. Era muy común que los asirios despellejaran, decapitaran o empalaran a sus adversarios. Los asirios van a ser un estado militarista, una máquina de guerra bien entrenada, se van a crear una serie de máquinas para poder romper asedios, romper murallas y demás, ya que los asirios veían a los miembros de su imperio no como súbditos, sino como fuentes de recursos. Por eso es que los asirios extraían hasta la última gota y hasta el último centavo de los impuestos que tenían que pagar precisamente los que estaban bajo su poder. De esta manera, entonces, los asirios se hacen con el control del territorio. Sin embargo, y dentro de los asirios vamos a tener a uno de los reyes más importantes, que va a ser Asurbanipal. ¿Por qué Asurbanipal va a ser importante? Porque él va a construir primero la nueva capital del imperio asirio, que va a ser Nínive, y en Nínive va a construir una de las instituciones más importantes y una de las genialidades del mundo antiguo que felizmente perduran hasta el día de hoy, que va a ser la biblioteca. La biblioteca de Nínive va a ser un lugar en donde se va a poder resguardar precisamente todos estos tablillas de escritura cuneiforme que se habían creado hasta ese momento. Pues bien, Asurbanipal entonces va a ser el responsable de la construcción de Nínive y sobre todo de la creación de la famosa biblioteca. Ahora bien, el imperio asirio va a sucumbir hacia el año 623 a.C., cuando una alianza entre babilonios y medos hagan precisamente sucumbir al imperio asirio, creándose el imperio neobabilónico o segundo imperio babilónico. De esta manera entonces vamos a tener nuevamente a los babilonios en el poder. El que establece el imperio va a ser Nabopolassar, pero el rey más importante de todos ellos va a ser Nabucodonosor II, el cual se va a dedicar a embellecer Babilonia, que era la ciudad importante del segundo imperio babilónico. Gracias a este señor es que tenemos la construcción de los jardines colgantes, del gran Sigurat de Marduk o de la portada de Ishtar, por ejemplo. Características culturales este segundo imperio babilónico va a sucumbir hacia el año 539 a.C. ¿Quiénes son los que hacen sucumbir el imperio babilónico? Son los persas, de la mano de Ciro el Grande. Ciro el Grande es el responsable de conquistar a los babilonios. Y desde ahí en adelante, Babilonia y toda Mesopotamia va a caer bajo algún tipo de control extranjero. Persas, griegos, romanos y así hasta la actualidad. Bien, características culturales. La escritura más antigua, cuneiforme. ¿Por qué le dicen cuneiforme? Porque con el uso de una serie de cuñas se ponían sobre el barro, sobre tablillas de barro, y luego esas tablillas pasaban al horno. Y así se lograba entonces poder conservar estas tablillas de escritura cuneiforme. ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas escrituras cuneiformes? Podemos encontrar poemas, podemos encontrar datos administrativos, podemos encontrar trabajos de astronomía, de matemática y demás. Estos señores mesopotámicos, de hecho, logran desarrollar un gran conocimiento astronómico y matemático, y de literatura también. Uno de los relatos más importantes que han legado hasta nuestros días y que ha tenido mucha influencia en la cultura occidental es, sin lugar a dudas, el relato de Gilgamesh. No sé si han escuchado de Gilgamesh, pero va a ser uno de los relatos y de las travesías de los héroes más antiguas de la que se tenga conocimiento.
si ustedes analizan la historia de Gilgamesh, es la historia de todos los héroes y superhéroes, tanto griegos como romanos y hasta la actualidad. Porque la historia de Gilgamesh básicamente tiene la misma estructura, o mejor dicho, todos los héroes griegos, romanos y los que tenemos hasta la actualidad, todos se basan en la misma estructura que Gilgamesh tiene para poder desarrollar. ¿Han escuchado hablar del famoso desarrollo de personaje? Ya. ¿De dónde viene ese desarrollo de personaje? Pues precisamente de Gilgamesh. Es la primera, pues el relato más antiguo de la travesía del héroe de la que se tenga conocimiento. En la arquitectura van a destacar los sigurats, funciones religiosas y administrativas. Y la religión va a ser religión politeísta y antropomorfista. Es decir, vamos a tener varios dioses y van a ser representados como seres humanos. Dioses como Ishtar, Shamash, Marduk o Asur van a ser estos dioses importantes de los mesopotamios. Pasemos rápidamente a otra civilización muy importante, la civilización egipcia. Situada en el noreste de África, va a ser básicamente una creación del Nilo. Egipto es tan antigua que los mismos griegos se consideraban Egipto antiguo. Heródoto se quedó totalmente fascinado por la cantidad de información y riqueza histórica que tenía Egipto. Si para nosotros Heródoto ya era antigua, si para nosotros Heródoto es historia antigua, imagínense los egipcios, que para Heródoto ya eran muy antiguos. Pues bien, el Nilo va a permitir a través del limo poder fertilizar los centros de producción egipcios. El Nilo es un río de crecidas estacionales, lo cual permitió desarrollar la agricultura a las márgenes del río Nilo y poder aprovechar las aguas para la construcción de una gran variedad de canales y así poder hacer que Egipto sea una de las zonas más productivas de todo el mundo, lugar en donde se produce, entre otras cosas, una gran revolución neolítica. Ahora bien, el Nilo no solo sirve para la producción agrícola, sino también para la conexión. El Nilo va a ser una gran autopista que va a permitir unir las zonas de Egipto. Egipto se va a dividir en dos zonas. Por un lado, vamos a tener una zona altamente fértil ubicada al norte de Egipto, que va a ser el Bajo Egipto, y vamos a tener una zona mucho más montañosa, mucho más pedregosa, que va a ser el Alto Egipto, ubicado hacia la zona del sur de Egipto. Es en estos territorios en donde vamos a tener la llegada de población de origen camita, que va a ser la responsable de crear esta importante civilización que se va a conocer como la civilización egipcia. Se van a formar entonces, antes de la llegada del primer faraón, los famosos nomos. Hacia el 5000 a.C. ya tenemos la aparición de los primeros nomos. ¿Qué son los nomos? Son especies de cantones o provincias independientes que van a ir poblando toda esta zona de Egipto. Sin embargo, hacia el año 3000 a.C. vamos a tener a un importante faraón entre mítico e histórico, que se va a conocer como el faraón Menes o Narmer. Menes o Narmer es el primero en unificar toda Egipto. Todos los nomos se unifican bajo Menes o Narmer. El Alto y el Bajo Egipto se unifican y a partir de aquí entonces vamos a tener la aparición del primer periodo de la historia de la civilización egipcia, el periodo arcaico o tinita, que va a ir del año 3000 al año 2778 a.C. ¿Por qué se le conoce como periodo tinita? Porque va a tener como principal capital la ciudad de Tinis. Durante este periodo arcaico tinita, vamos a tener, por ejemplo, el inicio del calendario y el comienzo de la escritura. La escritura más antigua en el mundo egipcio va a ser la escritura jeroglífica. Bien, este periodo arcaico tinita va a caer hacia el año 2778 y vamos a tener un nuevo periodo, el Imperio Antiguo o Imperio Menfítico. ¿Por qué Imperio Menfítico? Porque se va a cambiar la capital. De Tinis nos vamos a ir a Memphis. Es durante este imperio antiguo en donde se van a iniciar las construcciones más famosas de todo el antiguo Egipto. Probablemente, si yo les hablo de Egipto, lo primero que hayan pensado sean las pirámides de Egipto. Pues bien, ¿quiénes son los que construyen las pirámides de Egipto? Pues los faraones de este periodo del imperio antiguo, también conocido como periodo Memphis. ¿Desde cuándo va a ir este imperio antiguo?
del 2778 al 2160 a.C. Es un periodo de gran estabilidad económica, lo cual permitió que los faraones puedan invertir gran cantidad de recursos en la construcción de estas colosales tumbas. ¿Por qué? Porque las pirámides no son otra cosa que tumbas. Se van a iniciar con la construcción de mastabas, que son edificaciones trapezoidales. Luego vamos a tener una superposición de mastabas que van a ser las primeras pirámides escalonadas, para pasar por último a la construcción de las pirámides lisas, que son las pirámides que vamos a encontrar en el sitio arqueológico de Giza. Ahí vamos a encontrar las famosas 3 pirámides de Egipto, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Sin lugar a dudas, van a ser estos señores del Imperio Antiguo los más grandes constructores e impulsores de proyectos arquitectónicos, como el de las pirámides de Egipto. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la aparición de la figura destacada de Imhotep, que va a ser uno de los arquitectos más famosos de todo el Antiguo Egipto, que no va a ser el responsable de la construcción de las pirámides lisas, sino más bien él va a ser el responsable de la construcción de pirámides escalonadas. No obstante, el importante trabajo arquitectónico y sobre todo de ingeniería de Imhotep va a permitir que los seguidores de Imhotep puedan realizar esta colosal construcción de las pirámides. Durante mucho tiempo se pensó que las pirámides fueron construidas por mano de obra esclava principalmente. Hoy sabemos que no tanto es así, que al parecer las pirámides fueron hechas por personal calificado, es decir, mano de obra calificada que conocía mucho los trabajos de construcción, ya que esto les permitió tener ese alto nivel de refinamiento al momento de construir estas pirámides. Bien, hacia el año 2160 a.C. vamos a tener un periodo de inestabilidad política y económica. Al parecer, una serie de malas cosechas hicieron que todo el imperio antiguo entre en crisis, todo el imperio antiguo colapsa, van a ser las regiones independientes o nomos los que van a empezar a tener un mayor nivel de poder. Vamos entonces a entrar en una etapa de desintegración del poder. Vamos a seguir teniendo faraones, pero estos faraones no van a tener el poder real, sino más bien van a ser los nomarcas, llamados gobernantes de los nomos, los que adquieren el poder real. Por eso es que hacia el 2160 este periodo del Imperio Antiguo culmina. Nuevamente se va a iniciar un proceso de unificación de Egipto hacia el 2065, cuando se inicia la aparición del Imperio Medio. Desde la ciudad de Tebas se va a iniciar un proceso de centralización del poder nuevamente. Se van a expandir hacia Nubia y se va a establecer el culto nacional al dios Amón. Es durante este periodo del Imperio Medio en donde vamos a tener un desarrollo importante de la literatura egipcia, teniendo entonces importantes obras, como por ejemplo el relato del náufrago, que va a ser una obra egipcia muy importante. Vamos a tener, por ejemplo, un gran desarrollo de las artes y literaturas. Es durante este periodo que se produce la invasión de los Hicsos. Los Hicsos van a ser un pueblo nómade que van a introducir el hierro y el caballo a Egipto. Los egipcios van a terminar siendo conquistados por los Hicsos. Los Hicsos, al parecer, no van a ser un poder centralizado, van a formar reinos independientes y en muchos casos van a terminar absorbiendo la cultura egipcia. Todo eso va a concluir hacia el año 1580, cuando nuevamente desde Tebas se inicie un proceso de expansión, logrando expulsar a los Hicsos y creando el Imperio Nuevo o Neotebano, que va a ir del 1580 al 1070 a.C. El que le va a dar la máxima expansión a este Imperio Nuevo va a ser el faraón Tutmosis III. Tutmosis III va a ser un gran estratega militar.
va a conducir hasta 17 campañas militares, va a lograr expandir el imperio egipcio hacia la zona de Siria, Canaán, el Sinaí y toda Nubia. Todos estos lugares van a caer precisamente bajo el control egipcio, estableciendo rutas comerciales importantes. Otro faraón importante va a ser Akenatón II. Akenatón II, también llamado Amenofis IV, va a ser o va a pasar a la historia por intentar imponer un culto solar y sobre todo una reforma religiosa basada en el monoteísmo. Lo que buscaba precisamente Amenofis IV era imponer un solo dios. Como ustedes sabrán, en Egipto hay varios dioses. Entonces, esta reforma monoteísta de Amenofis IV va a chocar con la tradición egipcia. ¿Por qué Amenofis IV buscó realizar esta reforma? En un intento por combatir contra el poder de los sacerdotes. Los sacerdotes egipcios habrían logrado acumular una gran cantidad de poder político a la par que el poder religioso. Entonces, Amenofis IV se sentía precisamente amenazado, se sentía hostigado por la cantidad de prestigio y poder que los sacerdotes habían acumulado. Para quitarles entonces este poder, va a crear la imposición a un solo dios, que va a ser el dios Atón, que es un dios solar también. Pues bien, este señor Amenofis IV impone su reforma, no va a ser bien vista ni bien aceptada, y por eso es que con la muerte de Amenofis IV vamos a tener la restitución del politeísmo dentro de Egipto, de la mano de su hijo Tutankamón, que en realidad no fue un gran gobernante, sino más bien a Tutankamón se lo recuerda, uno, por dar marcha atrás sobre la reforma de su padre, y dos, por la famosa leyenda de la momia de Tutankamón. ¿Por qué? Porque el sarcófago de Tutankamón fue uno de los pocos sarcófagos que fue encontrado de forma totalmente intacta en el Valle de los Muertos, en Egipto. Y por eso es que se convierte en uno de los faraones más famosos. No tanto por lo que hizo en vida, porque al parecer gobernó muy poco y vivió muy poco, además de que tenía una serie de enfermedades congénitas y demás, sino más bien por la leyenda de lo que pasa después de muerto, cuando encuentran la momia, cuando encuentran el sarcófago y demás. Otro faraón importante va a ser Ramsés. Ramsés va a ser este faraón que logra Ramsés II. Va a ser este faraón cuyo principal hecho histórico, accionar histórico, va a ser frenar la expansión de los hititas en la batalla de Kadesh. Ramsés II va a ser el responsable de firmar precisamente uno de los tratados de límites y paz y amistad más antiguos de la historia, que va a ser el Tratado de Kadesh. Es un tratado entre el mismo Ramsés II y el rey hitita Hattusili III, en el cual se establecen los límites y las zonas de influencia de ambos imperios. La batalla de Kadesh fue un empate. No ganaron ni los hititas ni los egipcios. Sin embargo, Ramsés II hizo todo lo que estuviera en sus manos para hacer una especie de propaganda política y de esta manera ponerse a él como el gran vencedor de los hititas. Sin embargo, esto no fue así. Fue un empate. No obstante, Ramsés II va a mandar a construir una serie de obras arquitectónicas en honor supuestamente a esta victoria sobre los hititas. Y una de estas va a ser el templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel va a ser erigido precisamente en honor a supuestamente esta victoria sobre Kadesh. Es un hipogeo. ¿Qué es un hipogeo? Es una especie de caverna muy bien construida que se edifica en la zona de Nubia. Bien. Estos van a ser los principales faraones de todo el Imperio Nuevo. Este Imperio Nuevo va a caer dominado por babilonios, luego por asirios, luego por persas. Vamos a tener etapas de independencia en unas zonas ya de épocas tardías o época baja. Estas zonas de relativa independencia ya va a caer bajo el gobierno de faraones de origen macedonio. Estamos hablando, por ejemplo, de esta dinastía que inicia uno de los generales de Alejandro,
que va a ser Ptolomeo. Alejandro Magno, cuando conquista toda la zona del Imperio Persa, también llega precisamente a Egipto y funda una ciudad de Alejandría. Cuando Alejandro Magno muere, uno de sus generales se queda con el control de Egipto y este general va a ser Ptolomeo, el cual va a instaurar una nueva dinastía que se va a conocer como la dinastía ptolomeica. De esta dinastía ptolomeica va a venir Cleopatra VII, la Cleopatra que todos conocemos, la más famosa de todas las Cleopatras. Pues bien, ella va a ser precisamente la amante primero de Julio César, luego la amante de Marco Aurelio, la que al final perdón, Marco Antonio, la que al final se enfrenta a Octavio por el control de Roma. ¿Recuerdan ustedes? Ya, pues bien. Ese va a ser, digamos, la última etapa, la última faraona, digamos, de origen ptolomeico. Por eso, o sea, esta época tardía o baja va a ser una etapa de relativa independencia de la zona de Egipto, pero a partir del 332 a.C. en adelante, ya Egipto va a caer bajo el control de estos señores, de persas, macedonios, griegos, romanos y demás. Características culturales. La escritura se va a desarrollar en tres formas. Primero, la jeroglífica, que es la más antigua, utilizada para cuestiones religiosas, utilizada en sarcófagos y demás. Luego de esta jeroglífica vamos a tener el hierático, que va a ser una escritura ya más para funciones administrativas. Y en última instancia vamos a tener ya la escritura demótica, que va a ser una escritura mucho más simple, mucho más sencilla, que la va a poder manejar y utilizar la mayor cantidad de la población. Dentro de la arquitectura vamos a encontrar una arquitectura monumental, religiosa y funeraria. Las pirámides son en esencia tumbas. Aquí vamos a poder observar precisamente una evolución en la construcción de las pirámides. Primero las mastabas, construcciones trapezoidales, en donde vamos a tener también un sarcófago debajo de la mastaba, y una especie de capilla dentro de esta mastaba. Las pirámides escalonadas, como la pirámide de Zoser, por ejemplo, y por último las pirámides lisas de Keops, Kefren y Miserino, que vendrían a ser, digamos, el pináculo de la construcción arquitectónica de los egipcios. Luego, una razón, se dejan de construir pirámides y se prefiere la construcción de hipogeos, que son estas cavernas talladas y finamente elaboradas, en donde se va a también colocar el sarcófago del faraón. La religión politeísta, varios dioses, zoolátrica, van a adorar al sol en diferentes etapas, y heliolátrica, zoolátrica, animales, y heliolátrica van a adorar al sol. Dentro de los principales dioses egipcios, vamos a tener, por ejemplo, a Ra, Amon-Ra o Atón, que es básicamente dioses solares, que se pueden deducir o señalar que son el sol, básicamente, en distintas etapas. El disco solar, el sol en su máxima expresión y demás, pero son precisamente referencias al sol. Osiris, dios del Nilo, la fertilidad, la tierra, dios de los muertos y la resurrección. Anubis, dios de la momificación. Horus, dios de los cielos. Tot, dios de la ciencia, el creador de la escritura. Es el que supuestamente, según la tradición egipcia, pone orden en el tiempo. Por ejemplo, los egipcios creían en la vida después de la muerte y van a tener una especie de juicio de los muertos. Aquí pueden ver cómo Tot lleva el corazón de un muerto hacia Anubis. Esto se va a conocer como el juicio de Osiris. El juicio de Osiris va a pesar tu corazón con la pluma de la verdad, y en caso de que tu corazón pese más que la pluma de la verdad, quiere decir que has sido malo y había una bestia que te tragaba. Y en caso de que no, en caso de que pesen lo mismo, pues básicamente había sido bueno y tu alma ya era llevada junto a Osiris hacia el otro mundo. Aportes culturales de los egipcios. Un importante cálculo geométrico, van a ser los que crean el pi decimal. Mucho conocimiento en medicina, teniendo altos conocimientos en traumatología, en ginecología. Sabían mucho de ungüentos, sabían mucho de minerales. Los primeros en dividir la circunferencia. Calendario solar, por ejemplo, también son parte de los aportes de los egipcios. Bien, la otra gran civilización que se va a desarrollar en la India va a ser precisamente la civilización india, que también va a deber su desarrollo cultural e histórico a dos ríos. Por un lado, el río Indo, y por otro lado, el río Ganges. Dentro de la arquitectura van a destacar las estupas, que van a ser construcciones en donde se van a guardar
reliquias, sobre todo asociadas a la religión budista. Van a tener un tipo de escritura que se va a conocer como el sánscrito. Estos señores, los indios, son los que crean el cero posicional, inventan el cero, le dan un valor a la nada, inventan el ajedrez. ¿A cuánto les gusta jugar el ajedrez? Ya, el ajedrez lo inventan los indios. El yoga, esta especie de arte marcial que permite la relajación muscular y demás, que ha sido muy beneficiosa y que se ha expandido en diferentes partes del mundo. Son también los inventores de los números que utilizamos en la actualidad. Se conocen como números arábicos, pero los árabes los traen de la India y por eso es que también ahí se conoce como números índicos, la numeración de los indios. Bien. La religión. Van a tener dos tipos de religión. Por un lado, el hinduismo, que va a ser creada en la época védica, va a ser, digamos, la religión más antigua de la India, cuyos textos sagrados van a ser los Vedas. Y por otro lado, el budismo, que va a ser fundada por Siddhartha Gautama. El budismo, por ejemplo, es una religión no deísta. Los budistas no creen en Dios. Buda, para los budistas, no es Dios, es un maestro que te trata de llevar a la iluminación. Pero dentro del budismo no existe un concepto tal como Dios, como existen en otras religiones. Las etapas. Un periodo histórico del año 3300 al 1300 a.C. vamos a tener a la civilización del Indo. Se va a producir aquí una revolución urbana con ciudades bien construidas, bien abastecidas, bien planificadas, que van a tener incluso una serie de desagües internos que van a permitir entonces poder resistir los grandes monzones y problemas de inundaciones que va a tener la India hasta el día de hoy. ¿Qué ciudades van a aparecer durante este periodo de la civilización del Indo? Ciudades como Mohenjo-Daro o Harappa. Hacia el año 1300 a.C., una serie de poblaciones indoeuropeas van a invadir toda la civilización del Indo y las van a someter creando sus propios reinos y sus propias unidades políticas. Vamos a entrar entonces al periodo védico. Entre el año 1300 al 800 a.C., estos pueblos indoeuropeos que conocen el hierro, que introducen los carros de guerra e introducen la lengua sánscrita. Se le dice periodo védico porque es durante este periodo que se inicia la redacción y elaboración de los Vedas, que van a ser estos libros sagrados que van a ir justificando y organizando la política, la economía y la sociedad en la India. Precisamente, luego de este periodo védico vamos a tener el periodo brahmánico. Ya en el periodo védico se estaban justificando el sistema de castas y demás, pero el periodo brahmánico se consolida este sistema de castas rígidas dentro del de, el mundo indio. ¿Qué es este sistema de castas? Es una forma de organizar la sociedad en donde cada individuo pertenece a una casta distinta. No hay movilidad social, es decir, tú no puedes ir a una casta distinta. No hay tampoco ascenso social dentro de estas castas. Si tú naciste en una casta, pues probablemente toda tu familia sea de esa casta y tus descendientes, tanto con tus antecesores, pertenecieron y pertenecerán a esa casta. En la cima de la sociedad india vamos a tener a los brahmanes o sacerdotes, la casta de brahmanes, los chatrias, que van a ser la nobleza, los vaisyas, que van a ser el pueblo del común, los sudras, que van a ser siervos y esclavos, y por último los dalits o parias, también conocidos impuros, fuera del sistema de castas y por lo tanto fuera de la organización de la India. En oposición al sistema de castas, uno de estos príncipes, uno de estos nobles, llamado Siddhartha Gautama, va a iniciar un peregrinaje y luego de años de meditación va a crear una nueva religión que va a ser el budismo, cuyo principal objetivo es hacerse uno con el nirvana. El nirvana es esta fuerza universal que recorre todo el universo. Y el objetivo de los budistas es precisamente desligarse de lo material, de lo corpóreo y volverse precisamente una energía espiritual junto con el nirvana. Ellos creen en el karma, ellos dicen que se debe romper el ciclo de la reencarnación a través de la eliminación del karma, porque ellos señalan que este mundo real y sensorial es una prisión del alma y el objetivo principal de ellos es precisamente liberar el alma y poder hacerse uno con el universo, uno con el nirvana. Por eso es que para ellos no existe Dios, no hay un Dios como tal en su religión.
meditan, tienen prácticas ascéticas y demás, todo con el objetivo de ir liberando karma para de esta manera alcanzar la máxima revelación. Bien, el Imperio Maurya se va a desarrollar entre el año 321 a.C. al 185 después de Cristo, liderado por Chandragupta Maurya. Es el que le va a dar una primera unificación al norte de la India. Este Imperio Maurya va a lograr tener su máxima expansión bajo el reinado del soberano Asoka, que va a imponer como principal religión a el budismo. De esta manera entonces vamos a tener a el Imperio Maurya. Durante este periodo se van a construir una gran cantidad de estupas, perdón, en donde se van a construir precisamente y se van a resguardar todas las reliquias budistas. Se va a producir luego de la invasión macedónica. Como ustedes recordarán, Alejandro Magno llega precisamente hasta la zona del Valle del Indo. Bien, este Imperio Maurya culmina hasta el 185 después de Cristo y vamos a entrar a una última etapa de la civilización india independiente, que va a ser con el Imperio Gupta, del 320 después de Cristo al 500 después de Cristo. Apogeo comercial y gobierno descentralizado. Luego ya van a venir los islámicos, los musulmanes, a conquistar todo este territorio. Bien, otra civilización importante, los chinos, que también le van a deber su desarrollo civilizatorio a dos ríos, el Huanghe y el Yangtze-Kiang, que son el río Azul y el río Amarillo. Dentro de su arquitectura van a destacar las pagodas, que van a ser estas construcciones en forma de torre, en donde se van a resguardar una gran cantidad de reliquias. Si han visto Kung Fu Panda, han visto una pagoda, donde vivía el pavo real, ya, eso es una pagoda. Otras construcciones importantes dentro de la arquitectura china va a ser la Gran Muralla China, que va a buscar defender precisamente toda China de la invasión mongol. Bien, la escritura china va a ser de tipo ideográfica, va a ser la escritura de tipo ideográfica más antigua en toda esta zona del mundo asiático en China, y la que se va a mantener con menos nivel de modificaciones hasta el día de hoy. Aportes culturales, papel, brújula, sericultura, porcelana, imprenta silográfica, que es distinta a la tipográfica europea, pero los chinos ya tenían una forma de imprenta antes, muchos siglos antes que los europeos. Van a ser los primeros en inventar la pólvora, el sismoscopio y la ballesta, que van a ser aportes culturales que se van a mantener hasta el día de hoy. Periodos históricos. Vamos a tener una dinastía mítica, una dinastía legendaria, que va a ser la dinastía Xia, entre el 2100 y el 1600 a.C. El famoso rey Yu el Grande. Al parecer, este rey Yu, según los ciclos míticos chinos, tenía el control sobre las aguas. Probablemente esto sea un indicio de que durante el reinado de Yu el Grande se inicia la canalización de los ríos, tanto del azul como del amarillo. Luego de esta dinastía Xia, que todavía se debate si existe o no, vamos a tener una dinastía Shang, que ya tiene un mayor nivel de evidencia histórica y arqueológica sobre la cual se pueda aseverar su existencia al 100%. La dinastía Xiang va a ser un periodo en el cual se inicia con la producción del bronce y aparece precisamente la escritura durante este periodo de la dinastía Shang. Aquí vamos a tener, ya que el rey tiene un carácter divino, vamos a ver la aparición de la nobleza, que van a poseer tierras y trabajadores a su servicio. Luego vamos a tener la dinastía Zhou, que se va a dividir en dos. Zhou occidental, con un estado fuerte y centralizado, y Zhou oriental, que va a tener un poder simbólico y que se va a caracterizar sobre todo por los reinos combatientes, múltiples formaciones autónomas que van a luchar entre sí. El que va a lograr unificar todo ese territorio de China va a ser Qin, con la dinastía Qin, el gran imperio chino. Shi Huangdi va a ser el que unifica China, va a ser el que ordena la construcción de la Gran Muralla China, y va a ser el que, en un esfuerzo de centralizar todo el proceso administrativo, descentralizar todo el poder en China, va a implementar un solo idioma en todo China, que es el chino mandarín, que es el chino que prevalece hasta el día de hoy. Va a haber otros tipos de chino, pero en la actualidad el chino mandarín es el oficial. ¿Y quién lo va a implementar? Pues Shi Huangdi. Esta dinastía Qing no va a durar mucho. Al 206, con la muerte de Shi Huangdi, pues también esta dinastía culmina y vamos a tener ya una dinastía Han,
que va a extender el comercio de la ruta de la seda y se va a preocupar mucho por el contacto con Occidente. Esta dinastía Han va a concluir hacia el 220 después de Cristo, fecha en la que vamos a tener ya invasiones de otros pueblos que van a ir dominando gran parte de China. Bien, las escuelas de pensamiento en China vamos a tener dos, el confucianismo y el taoísmo. Ambas se van a desarrollar durante el proceso durante la época de la dinastía Zhou. El confucianismo propone una reforma social a través de la educación, propone que los mandarines asuman el liderazgo de la sociedad y Lao Tse, fundador del taoísmo, lo que buscaba era comprender el principio supremo de todas las cosas que va a denominar él como Tao. Pues bien, compañeros, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. De forma muy rápida hemos tratado de abordar la mayor cantidad de temas. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la A de avión, la 2 es la A de avión, la 3 es la D de dedo, la 4 es la A de avión y la 5 es la C de casa. Repito, 1 A de avión, 2 A de avión, 3 D de dedo, 4 A de avión y 5 C de casa. Esas serían las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Cuídense bastante, me voy retirando para que vaya entrando su otro profesor. Hasta luego, cuídense compañeros.
Bien, buenas tardes ya con todos a lo que es el ciclo especial del curso de biología. Yo estaré a cargo del curso de biología en este verano y mi nombre es Alex Proleón. Soy profesor de biología, ya estudiante, ex estudiante de San Marcos de la carrera de genética y voy a enseñarles el curso. Así que comenzamos entonces. Recuerden, cualquier duda o consulta la pueden realizar a través del chat o a través de su micrófono. Comenzamos entonces con la clase. Bueno, biología, etimológicamente, vida, logos, ciencia que estudia la vida, exactamente ciencia que estudia los seres vivos y todo lo referente con los seres vivos. Es así que dividirá en varios dominios o en varios campos para así estudiarla mejor. Quien usó el primer nombre de biología como tal, Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? Más conocido como Lamarck, que se verá más tarde en el tema de evolución. Así que básicamente es eso, biología, estudio de todos los seres vivos y lo que tiene que ver con ellos. No ha cambiado la definición que le dio hace varios siglos, no se mantiene todavía. Claro está que se ha vuelto más compleja, dependiendo de los dominios como tal. Ah, durante cada diapositiva, para que puedan tomarle captura, voy a darles un tiempo, ¿no? Para así no regresar a cada rato. Así que pasaré a la siguiente diapositiva. Bien. Dominios de la biología. Y bueno, a partir de cada dominio, que son varios, y uno pues, se podría llegar hasta con exceso de información, uno puede inferir a qué se refiere cada dominio en realidad. Es que, por ejemplo, bioquímica hace referencia a los conceptos químicos que ustedes pueden verlo en su clase de química, pero bueno, aplicado a biología, ¿no? Y es que en biología vamos a encontrar el término de moléculas, por ejemplo, ¿no? Moléculas de agua. Y ese es un ejemplo de bioquímica, por ejemplo, el estudio del agua. ¿Y por qué? Porque el agua es bastante importante para los seres vivos. Eso es la bioquímica. En lo que es la biofísica, algo similar, aplicar los conceptos de física a lo que son los seres vivos. Puede ser a nivel microscópico, por ejemplo, medidas de una molécula, como es medidas de ADN, ese es un ejemplo de biofísica, o a conceptos macroscópicos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de un jaguar al momento de correr, ¿no? Eso sería un ejemplo de biofísica, la fuerza con la que se impulsan sus patas, la velocidad, la aceleración que adquiere, etcétera. Eso sería biofísica también. En biología celular, bueno, en biología celular es hablar netamente de la célula. Se le conoce como biología celular, acá vamos a poner también, se le llama citología. Antiguamente se le decía así, citología. Ya no se usa mucho ese término, se le dice más biología celular, pero son sinónimos, ¿no? Citología, biología celular. El término cito, el prefijo cito, significa célula. Y logia, ya saben, ¿no? Estudio y tratado. Es por eso que van a haber varios términos que terminan en logia, ¿no? Como es el caso de histología. Histología, ¿a qué se refiere? Acá es más difícil de recordar, ¿no? Y es que histología se refiere a tejidos. A tejidos. Histología a tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Los tejidos son conjuntos de células. Por ejemplo, tenemos una célula ósea. ¿Quién estudiaría esa célula ósea? La biología celular. Pero ahora tenemos tejido óseo cuando hablamos de conjunto de células. ¿Y quién estudiaría el tejido óseo? Lo estudiaría la histología. Bien. Paleontología y paleontología básicamente te estudia fósiles, ¿no? Aunque no es lo único, pero es su principal fuente de estudio. Y los fósiles suelen ser en su gran mayoría los esqueletos de animales de hace decenas de miles de años, o de hace siglos, o de miles de años, pero de tiempos antiguos. Eso es la paleontología, el estudio de lo que son los fósiles. Si queremos ser más específicos, por ejemplo, de fósiles netamente humanos, bueno, de eso se encarga la antropología, ¿no? Vamos a poner acá el término antropología. Paleontología es como de los fósiles en general, ¿no? Antropología es paleontología, fósiles.
Ahora, taxonomía. ¿Taxonomía a qué se refiere? Bueno, taxonomía podríamos asociarlo con una palabra, clasificación. Clasificación. Y es que la variedad y cantidad de seres vivos es tan amplia que no es tan fácil estudiarlos. Es por eso que los clasificamos en grupos. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace la taxonomía. Clasifica a los seres vivos en grupos. Primero, por ejemplo, la clasificación inicial de siempre que la dio Aristóteles, como lo que puede ser mineral, planta, animal. Esa es la clasificación inicial, primaria. De hecho, cuando nosotros nos hablaban de plantas y animales solamente. Ahora esa clasificación se ha vuelto mucho más compleja. Se habla de eubacterias, de bacterias y de eucariotas, y eso lo iremos mencionando progresivamente mientras avance el curso. Eso es taxonomía, clasificación. Ecología. Bueno, ecología podemos asociarle una palabra a ecosistema. Y bueno, ¿qué es ecosistema? Ecosistema significa, eco significa casa, ¿no? A partir de la misma palabra podríamos inferir incluso, ¿no? Eco viene del latín oikos, que significa casa. Y bueno, ecología estudia de la casa. ¿Casa de quién? De la casa de los seres vivos. Y la casa de los seres vivos, si contamos la casa de los seres vivos y los seres vivos, es el ecosistema, ¿no? Y bueno, sí, en seres vivos no podríamos hablar de casa específicamente porque es un amplio rango donde se mueven. Pero bueno, si queremos estudiar ello, es un ecosistema. Eso es parte de la ecología. Por ejemplo, acá en la imagen a un oso comiendo un pez. Eso lo estudia aquí en la ecología. Estudiamos acá no solamente un ser vivo, a varios, porque suelen convivir. Conviven los seres vivos con otros, ¿no? Y se mueven por territorios. Y bueno, los territorios, ¿quién es responsable de estudiar territorio donde habitan los seres vivos? La ecología. De hecho, hay un tema de la clase que será específico para la ecología, ¿no? Y hablaremos más de ello. Etología. Eto, ¿qué significa eto? Etología, comportamiento. 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 ¿Quién tiene un comportamiento específicamente? Los animales. No vamos a estudiar el comportamiento de las plantas, ¿no? Es el comportamiento de los animales, obviamente. Y incluimos al ser humano acá, y en realidad no lo incluimos porque al ser humano lo estudia la psicología, el comportamiento, la conducta humana lo estudia la psicología. La etología es específicamente el comportamiento de los animales. ¿Cómo podría ser de esta imagen de los perros, ¿no? De dos perros que están interactuando. Y bueno, ¿quién estudia esa interacción? La etología, cómo interactúan, cómo se comportan, etcétera. Genética. Genética, ¿qué te estudia? Genética te estudia, podría decirse los genes, podría decirse el ADN, pero específicamente la genética te estudia la herencia. Herencia. Y bueno, ¿qué es la herencia? Nosotros tenemos asociados ese concepto de herencia a lo que suelen dejar los padres a los hijos, ¿no? Cuando ya no están o cuando están mayores, no le dejan una casa, un terreno, o pueden no dejarle nada. Pero en lo que siempre van a dejar los padres a los hijos van a ser los genes. Siempre nosotros, querramos o no, siempre vamos a tener la mitad de los genes del padre y la mitad de los genes de la madre. Claro, unos se expresan más que otros, por eso ciertos parecidos, pero siempre es mitad y mitad. Siempre nos transfieren sus genes. El estudio de cómo se transfieren, cómo se da ese proceso de transmisión de genes, lo estudia la genética. Y eso es la herencia, básicamente, ¿no? La transmisión de genes de padres a hijos. No solo de genes, sino también de características, ¿no? Por ejemplo, la característica de que puede ser el tipo de cabello, cabello ondulado, la madre cabello ondulado, el padre cabello ondulado y el hijo cabello lacio. Se preguntarán, ¿y cómo ocurre eso? Bueno, eso lo explica la genética, ¿no? Ese es un ejemplo de herencia. No solo herencia, si hablan de herencia de genes, herencia de caracteres. Y caracteres son características, ¿no? Características físicas que se pueden apreciar. No solo entre humanos, también entre plantas, también entre animales, no se va a dar ese tipo de conceptos. Igual hay una clase aparte que te habla hablar solamente de genética. ¿Bien? Virología, sencillo, virus. Virus. Virología te estudia los virus. Y ahorita nosotros tenemos un ejemplo de clase, de mini clase de lo que son los virus, ¿no? Al final. Y hablaremos más de los virus. Ahora, los virus, para adelantar, no son seres vivos. No son considerados seres vivos y explicaremos por qué.
Aún así, lo estudia un dominio de la biología, porque los virus, como sabemos muy bien ahora, tienen mucho que ver con los seres vivos, ¿no? Son los que causan las enfermedades. Y como les digo, biología no solo estudia los seres vivos, sino todo lo que tiene que ver con estos, ¿no? Y los virus son una de esas cosas. Bacteriología, ¿qué te estudia? Obviamente las bacterias. Bacteriología te estudia lo que son las bacterias como tal, ¿no? Igual hay una clase específica de bacterias, hablaremos más acerca de ellas. Protozoología, protozoología te estudia los protozoarios. Protozoarios. Y acá vamos adelantando. ¿Cuál es la diferencia entre bacteria y protozoarios? Ya que ambos son unicelulares. Bueno, la principal diferencia acá es que las bacterias son procariotas, procariotas, y todos los protozoarios son eucariotas. Esa es la diferencia principal. ¿Y qué es procariota? ¿Qué es eucariota? Para ir adelantando, porque es propio de la próxima clase. Bueno, procariota es quien no tiene núcleo, un núcleo celular, y el eucariota sí tiene núcleo celular. Pero ambos, bacterias y protozoarios, son unicelulares, es decir, solo están conformados por una célula. Micología. Mico, ¿qué significa mico? Si alguna vez han usado una crema antimicótica, sabrán que mico significa hongos. Hongo. La micología te estudia los hongos. Y los hongos pueden ser pluricelulares o unicelulares también. Pluricelulares como los champiñones, que sirven como alimento. Unicelulares como las levaduras. Las levaduras, que lo usamos mucho en la repostería, ¿no? La levadura es un tipo de hongo, por ejemplo, que diferencia a los hongos de las plantas, que vamos a ver acá. Botánica te estudia plantas, ¿no? Los hongos no producen su propio alimento. Los hongos le roban nutrientes a las plantas. Esa es la diferencia. Y es que al comienzo hongos y plantas lo agrupaban en el mismo grupo, ¿no? Pero se descubrió que los hongos no construyen, no fabrican su propio alimento, sino que tienen que buscarlo. ¿Y cómo lo hacen? Si no se mueven, bueno, lo hacen a partir de robarle, por ejemplo, nutrientes a las plantas. Ya veremos más de eso cuando hablemos de plantas o de nutrición, ¿no? Botánica. Bueno, botánica seguramente ya lo han escuchado. Esto te estudia las plantas. Plantas. Y también ponen otro nombre. Esto es uno más antiguo, el término fito. Fito significa planta, por si acaso, es un prefijo que significa planta. ¿Se ve bien? Fitología. Fitoplanta. Logía, estudio, tratado, ya saben, ¿no? O botánica, sencillamente. Fitología o botánica. Zoología, ya saben, animales. Igual, tanto plantas como animales tendrán una clase aparte, ¿no? Para hablar bastante acerca de ellos. Plantas, animales. Evolución. Y evolución, ¿qué te estudia la evolución? Obviamente, evolución son cambios. Cambios que se dan a largo plazo. Cuando se hablan de evolución en biología, son cambios que se dan a largo plazo. A largo plazo, ¿qué me refiero? No en meses, no en años, decenas de años, centenas de años, miles de años. Cambios que se dan, que tienen todos los seres vivos. Y esos cambios ocurren porque sí, no hay una razón de ser para los cambios, y es el entorno, es el ambiente. Los seres vivos cambian para adaptarse al ambiente. Y lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? Que antes tenían bastante vello, cuando apenas iban surgiendo, bastante vello facial, por ejemplo, vello en todas partes del cuerpo, pero ahora, miles de años después, ya no es así. Solo en pocas partes hay lo que es el vello. ¿Y eso quién lo estudia? Eso te estudia la evolución, explicando por qué y cómo se dio ese proceso. Igual hay una clase aparte de evolución. No solo se centra en seres humanos, ¿no? Se centra en animales, plantas, etcétera. Biotecnología. ¿Y biotecnología qué significa? Biotecnología es el uso de los seres vivos en la tecnología, básicamente ello, ¿no? Usar seres vivos en tecnología, usar seres vivos en la industria. Eso es la biotecnología. Y no es algo bastante sofisticado en realidad. Por ejemplo, usar las levaduras para los alimentos es un ejemplo de biotecnología.
En este caso ya hay cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, usar bacterias para la producción de fármacos. Fármacos como cuáles, fármacos como la insulina. La insulina como fármaco es producido por una bacteria, la insulina que requieren lo que son los diabéticos. Ese es un ejemplo de biotecnología. Bioinformática, finalmente. Y bioinformática te habla acerca de usar esa capacidad de información, de manejar la información con los seres vivos. Por ejemplo, tenemos datos de varias, no sé, de varios animales y varias características que hemos visto. En la actualidad no es que vayamos a usarlo todo a lápiz. Obviamente nos es bastante útil apuntar datos, no sé, de un animal que podamos estudiar, cosas que podamos medir acerca del animal. Pero ahora, si hablamos de ADN, por ejemplo, y el ADN puede estar compuesto, o genes que pueden estar compuestos por 2000 nucleótidos, 10.000 nucleótidos, eso no lo vamos a tener en una hoja bond o en varias hojas bond. Gastaríamos mucho papel, gastaríamos mucho tiempo. Eso lo tenemos que manejar en computadora. El manejo, eh, el manejo de datos, el manejo de data, que tiene que ver con la biología, que en realidad se maneja bastante información como datos de ADN, datos de proteínas. Bueno, eso lo realizamos con lo que es la bioinformática. ¿Ok? Eso es acerca de los dominios de la biología. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta? Ok, parece que no. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Se viene para acá, se viene para allá. Para- Bien, todo claro. Gracias, Cristel. Bien, hablemos ahora de las características de los seres vivos. ¿Qué define un ser vivo? Y a partir de eso nosotros vamos a saber por qué a los virus no son considerados seres vivos. Bueno, se habla de diferentes características y la encontraremos en todos los seres vivos y en realidad es relativo, pero ahora los explicaremos. Por ejemplo, movimiento. Y a partir de movimiento, uno a la mente se le vienen los animales, ¿no? Todos los animales se mueven, pero de hecho hay algunos ejemplos de animales que no se mueven tanto, que son los animales sésiles. Pero ¿qué pasa con las plantas? Las plantas no se, podríamos decir que las plantas no se mueven y en realidad resulta relativo, porque las plantas, si los analizamos de manera interna en las plantas hay mucho movimiento. Y lo mismo, porque todas sus células va a pasar algo. Eso lo entenderemos cuando hablemos de biología celular. Y lo mismo en los protozoarios. Protozoarios también se mueven. Las bacterias también se mueven. Internamente hay bastante movimiento. En las plantas quizá no lo veamos a simple vista que se muevan, pero internamente hay mucho movimiento. Incluso el crecimiento de las raíces en la tierra, podríamos caracterizarla, clasificarla como movimiento. Así que el movimiento es eso, ¿no? No solamente tiene que ser algo externo que nosotros veamos a simple vista, sino de manera interna también va a surgir. Bien, ese es el movimiento, una de las características de los seres vivos. ¿Qué pasa con los virus? Y es que los virus, incluso internamente, no va a ocurrir nada, salvo que ingresen a una célula. Cuando ingresan a una célula, recién hay movimiento para los virus. Irritabilidad y coordinación. Y es que esto quizás no es tan fácil como que entender que el movimiento. ¿Esto qué significa? Irritabilidad y coordinación. Esto significa lo siguiente, que frente a cualquier estímulo va a haber una respuesta. Frente a cualquier estímulo, un ser vivo siempre va a tener una respuesta. Esa es irritabilidad y coordinación. Por ejemplo, hablando de lo que son los seres humanos, estamos por ahí y de la nada hay un ruido fuerte cerca a nosotros. Lo más probable es que la mayoría de nosotros vayamos a sorprendernos y dirigiremos la mirada a donde probablemente surgió ese ruido. ¿El ruido qué es? El ruido es el estímulo. ¿Y la respuesta qué es? La respuesta es nuestro movimiento, ¿no? El hecho de ver o oír dónde ha surgido ese ruido. Frente a cualquier estímulo hay una respuesta. Lo tenemos todos los seres humanos y es sencillo de entenderlo. Ahora, las plantas también tienen esa capacidad de respuesta. Claro, no es tan inmediata como en los animales, pero sí, tienen esa capacidad de respuesta. Ahora, las bacterias la tienen, también tienen esa capacidad de respuesta. Claro, no es tan complejo. Obviamente, bacterias y plantas
no tienen sistema nervioso. Y es que nuestra capacidad de respuesta, por ejemplo, de nosotros es gracias al sistema nervioso. Las plantas y bacterias no tienen algo tan sofisticado, pero sí tienen esa capacidad de respuesta. Eso es irritabilidad, básicamente, ¿no? Esa característica de irritabilidad, que frente a cualquier estímulo va a haber una respuesta. En el caso de las bacterias, por ejemplo, usamos los antibióticos y los antibióticos surgieron hace varias décadas. Y ahora, ¿cuál es el ejemplo de respuesta de las bacterias? Que las bacterias se han vuelto más resistentes a los antibióticos. Y es que tomamos antibióticos, se van a morir miles de bacterias constantemente, pero va a haber un momento en que un grupo va a reaccionar. ¿Y cuál va a ser la respuesta? La resistencia a antibióticos. Es por eso que ahora, si tomamos cierta dosis de antibióticos, ya no va a tener el mismo efecto que hace décadas, en donde el antibiótico sí los usábamos para todo y nos era útil. Pero ahora, gracias a esa capacidad de respuesta de las bacterias, a su característica de irritabilidad, es que ha adquirido esa resistencia. Bien, irritabilidad y coordinación. Crecimiento, y bueno, crecimiento igual, ¿no? Todos los seres vivos lo tienen, plantas, animales, cualquier pluricelular lo vemos a simple vista. En lo que son unicelulares también crecen, pero acá tenemos que plantearnos algo, ¿no? Cuando se hablan que crece una persona, cuando crece una persona, sí, lo vemos a simple vista, pero ¿qué pasa con sus células? Sus células aumentan en número por dar un nombre, ¿no? Tiene 3.000 millones de células. Y bueno, mientras crece la persona, llega a 4.000 millones de células, ¿no? Aumentan en número. En el caso de un unicelular, obviamente no va a aumentar en número, ¿no? Porque es una solo, pero la célula igual crece. Por ejemplo, una bacteria acá, ¿no? Y la bacteria va a crecer. Y si el crecimiento de una bacteria es el aumento de tamaño. Así que crecimiento es básicamente eso, ¿no? Aumento de tamaño. Y lo tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos crecen. Adaptación. Y adaptación es como el mismo nombre lo dice, es esa capacidad de cambiar para resistir al entorno. Y eso de igual manera lo tienen todos los seres vivos. Y adaptación va de la mano con evolución. Acá. Es otra característica de los seres vivos, ¿no? Si lo ven por ahí en algún libro, seguro leerán evolución como característica. Y sí, lo es. En este caso podrían simular como sinónimos, ¿no? Adaptación, evolución. Pero no es lo mismo, ¿no? Evolución es el cambio. Y adaptación es precisamente eso, ¿no? Uno evoluciona ¿para qué? Evoluciona para adaptarse. Ese es en el caso de los seres vivos. Claro, no es de inmediato, nos toma su tiempo. Por ejemplo, teniendo a la imagen, ¿qué vemos en la imagen? Vemos lo siguiente. Esto de acá es un animal. A simple vista casi ni lo notamos, ¿no? Porque parece un hojarasca, que son las hojas de este color, ¿no? Medio marrón. Pero en realidad es un animal que adquiere esa coloración y que se confunde con las hojas. Esto de acá, lo mismo. Un animal, un insecto que ha adquirido esa forma con las hojas. Y eso le sirve a ambos ¿para qué? Para camuflarse. Han evolucionado porque al comienzo probablemente no tenían este color. Han evolucionado ¿para qué? Para adaptarse. ¿Qué ventaja les da esto? La ventaja que les da es que pueden estar, por ejemplo, este animal por la hojarasca y otros animales, sus depredadores no lo van a notar porque sencillamente se confunden con el color, ¿no? Es así que pasa desapercibido y no se lo comen. Y con este va a pasar lo mismo. Esa capacidad de camuflaje le da la oportunidad de sobrevivir, porque el depredador ya no lo va a notar con tanta facilidad. Es así que pasa desapercibido. Y es por eso que adaptan y es por eso que sobreviven. Supongamos que hay otro grupo de insectos que no han adquirido esta capacidad por X motivos. Entonces esos insectos van a empezar a ser depredados por los depredadores, ¿no? En cambio, estos de acá van a sobrevivir. Y todos los seres vivos igual, ¿no? Tienen esa capacidad de adaptación, ¿no? Adaptarse al entorno. Claro, es lento, ¿no? Algunos se adaptan mejor que otros. ¿Quiénes se adaptan mejor que todos? Por ejemplo, las bacterias. Y es que desde el inicio de la vida han existido las bacterias y hasta ahora van a surgir. Y cuando nosotros nos extingamos, probablemente las bacterias van a seguir porque tienen esa capacidad de adaptarse. Bien, esa es adaptación. En lo que es reproducción, tendremos una clase también que hable netamente de reproducción. Hay dos tipos, sexual y asexual. Características de estos en la reproducción sexual, ¿por qué se le llama así? Bueno, reproducción
que a partir de una generación surja, o a partir de un padre surja un hijo, ¿no? A partir de un individuo o una célula nazca un nuevo individuo o una nueva célula. La reproducción sexual se caracteriza... Uy, por allá. Escurrir. La reproducción sexual se caracteriza por tener presente siempre a dos células llamadas gametos, que son las células sexuales. En el caso de animales, por ejemplo, ¿tenemos a quién? Tenemos al óvulo y tenemos al espermatozoide. Esos son los dos gametos. Y la reproducción sexual se caracteriza porque siempre hay dos células diferentes que se tienen que unir. En las plantas lo mismo, hay dos células diferentes. Y esas dos células diferentes dan origen al nuevo individuo, que lo vemos acá, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, que es un gato, 50% ADN del padre y 50% ADN de la madre. Miren, un color de cada uno, ¿no? Color mitad negro, mitad blanco, para representar el ADN. La segunda característica de la reproducción sexual es variabilidad genética. Y es que acá los gametos van a tener, por decirlo así, genes, no, sus genes no van a ser iguales, van a ser un poco diferentes. Y eso hace, por ejemplo, que, ¿cómo podríamos ejemplificar la variabilidad genética? Este sea un gato y luego los vuelvan a tener otro hijo, que también sea un gato macho, no va a ser idéntico a este, va a ser diferente. Y lo mismo con los humanos, ¿no? Tienen un hijo varón y luego un segundo hijo varón. Los dos no son iguales, a menos que sean gemelos, que es otra cosa, pero los dos no son iguales. ¿Y eso por qué? Porque hay variabilidad genética. Variabilidad es cambio, ¿no? Cambio en los genes, y si hay cambio en los genes, va a haber cambio en las características físicas, ¿no? Esa es reproducción sexual. En cambio, en reproducción asexual es diferente en estas dos características. Para empezar, que reproducción asexual solo se requiere una célula. Solo una célula. Y por eso acá no hay ni masculino ni femenino. Por eso se usa el término, ¿no? Asexual. A significa sin, ¿no? Y de esa manera, como ejemplo acá tenemos a la bacteria. Respecto a la otra característica, acá había variabilidad genética. En cambio, acá no hay variabilidad genética. El ADN es idéntico. Es que como es una célula nada más, el ADN de esta célula va a ser idéntico a esta célula. Y si el ADN es idéntico, significa que la forma también lo va a ser, ¿no? Esta célula en todo sentido va a ser idéntica a esta de acá. Esa es la reproducción asexual. ¿Y en dónde se da? Se da en las bacterias y en otro tipo de organismos, ¿no? Que ya mencionaremos cuando hablemos de reproducción. En torno a metabolismo, y bueno, metabolismo es químicos, reacciones químicas que se dan en el individuo. Voy a poner acá, metabolismo es básicamente reacciones químicas. Y es que se dan muchas reacciones químicas en nuestras células internamente. Y de esa manera, Si me puedes prestar, sería genial. su micrófono, por favor. Ok. Entonces pasamos a lo que es metabolismo. Metabolismo, hablamos hablado acerca de reacciones químicas, ¿no? Y en cuanto a reacciones químicas, tenemos dos tipos, anabolismo y catabolismo. ¿Qué es anabolismo? Anabolismo es básicamente síntesis de moléculas complejas. Y catabolismo es degradación de moléculas complejas. A partir de la imagen lo entendemos mejor, ¿no? ¿Qué significa ello? Que en anabolismo, usando moléculas simples, vamos a generar moléculas complejas. Eso es anabolismo. Fusionar moléculas simples para que se forme una molécula compleja. En cambio, catabolismo es al revés. Una molécula compleja lo vamos a degradar en moléculas simples. Ejemplo, la glucosa. La glucosa que vamos a convertir en glucógeno. El glucógeno es un polímero que tiene varias glucosas. Entonces unimos la glucosa, unimos las moléculas de glucosa y formamos glucógeno. Ese es un ejemplo de anabolismo. Cosa que hacemos cuando tenemos exceso de energía, ¿no? Consumimos mucho azúcar, por ejemplo. Se va a dar eso, que la glucosa se va a convertir a glucógeno. Ahora supongamos que no desayunamos un día. No desayunamos, no vamos a tener energía y nuestro cuerpo requiere glucosa. ¿De dónde lo saca? Del glucógeno. Es así que el glucógeno va a dividirse en pequeñas moléculas de glucosa. La molécula grande estábamos dividiéndola en moléculas pequeñas, ¿no? ¿Eso cómo se le llama? Se le llama catabolismo. Bien. Esos son los dos ejemplos de reacciones metabólicas, que son reacciones químicas, básicamente.
Homeostasis. El término homeo significa equilibrio. Y es que hay varios factores que tienen que estar en equilibrio en nuestro cuerpo. Y con todo eso, a todo eso se le denomina homeostasis. Factores como cuál, como la temperatura. La temperatura de fuera puede ser bastante variable, ¿no? Puede ser mucho frío, puede ser mucho calor, pero la temperatura interna siempre debe ser estable. ¿Y cuál es? 37 grados. En la temperatura corporal humana, por ejemplo, siempre debe ser estable. ¿Qué pasa cuando hace mucho frío? ¿Cuál es el mecanismo de homeostasis? Bueno, cuando hace mucho frío, nosotros tendemos a ¿qué? A temblar. Y hay una razón de ser de el temblar. Nosotros temblamos para generar movimiento y de esa manera generemos calor. Y así se amortigüe y no haya cambios de temperatura. Por eso temblamos cuando hace mucho frío. Generamos calor con ello, generamos movimiento y calor a la vez. Y lo opuesto, cuando hace mucho calor, ¿qué sucede? Tendemos a sudar. Y sudar, ¿por qué uno suda? ¿Cuál es la razón de ser del sudar? Y eso es porque el líquido que se va a liberar a través de nuestras glándulas sudoríparas va a generar ¿qué cosa? Que nuestro cuerpo se atempere, disminuya su temperatura externamente, ¿no? Y así la temperatura corporal se mantenga. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? A todos hemos tenido una fiebre y sabemos lo mal que se puede pasar con una fiebre, ¿no? Y la fiebre es solo un aumento de 1 o 2 grados de temperatura. O sea, si no existirían estos mecanismos de homeostasis, obviamente la pasaríamos mal y hasta sería mortal. Eso poniendo como ejemplo la temperatura, ¿no? Así hay con varias cosas que se tienen que mantener en equilibrio, no solo en nosotros, sino en cualquier tipo de organismo. Finalmente tenemos la organización específica que la describiremos a continuación. ¿Bien? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, se está compartiendo pantalla, Mayra. Creo que solo eres tú porque nadie más me ha mencionado ello. Y pasamos, si no hay alguna pregunta, pasamos a la siguiente diapositiva. Nivel de organización de los seres vivos. Nivel subcelular, atómico, pues, el nivel más simple, átomos, carbono, por ejemplo. Nivel molecular, moléculas, como cuáles, como el agua. Ese es un ejemplo de molécula. Y molecular, macromolecular, ¿cuál es la diferencia? Ambos son moléculas. Acá puedes usar el término macromolécula, solo que esta es una molécula más grande. ¿Y una molécula qué es? Una molécula es unión de átomos, ¿no? Por ejemplo, acá el agua, hidrógeno unido con oxígeno y este oxígeno con otro hidrógeno a la par, ¿no? En cambio, macromolecular se refiere a moléculas más complejas, como cuáles, como el glucógeno, por ejemplo, ¿no? Una molécula que tiene glucosa, varios cientos de moléculas de glucosa a la vez, ¿no? Y la glucosa, por decirlo así, tiene 20 átomos, 30 átomos por dar un nombre, y así sumando, hablamos de decenas de miles de átomos, o sea, sí siendo una molécula, pero una molécula grande. Eso es macromolecular. Complejos supramoleculares, y acá hay que poner ejemplos ya. Y es que dentro de la categoría de complejos supramoleculares, ¿qué es? Para empezar, que macromoléculas nosotros podemos dividirlo en 4 tipos, ¿no? Acá vamos a encontrar a lípidos, en cuanto a seres vivos, ¿no? A lípidos, a glúcidos, a proteínas, y a los ácidos nucleicos, las 4 moléculas principales. Ahora, como complejo supramolecular se refiere a algo que tenga a estas moléculas, a una estructura que esté formada por estas moléculas, por más de una, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el virus. Y es que como el virus no es una célula, no es un ser vivo, es caracterizado, se encuentra dentro de complejo supramolecular, al virus. ¿Por qué el virus? Porque el virus va a tener, por ejemplo, proteínas y va a tener ácido nucleico. Algunos tienen lípidos también y otros tienen glúcidos, pero generalmente esto, ¿no? Ya lo veremos mejor en la explicación de virus. Y también la membrana, membrana plasmática. Membrana plasmática o membrana celular. ¿Y por qué? Porque la membrana plasmática está formada ¿de qué? De lípidos, fosfolípidos específicamente, proteínas, glúcidos. Ese es un ejemplo de complejo supramolecular, ¿no? Luego está el nivel organular, la cual es propia de eucariotas, porque solo los eucariotas tienen organelas.
excepto por el ribosoma, ¿no? Y es que el ribosoma es una organela que la tienen todos. Organular son básicamente eso, organelas. Y esto no confundirlo con otro término muy parecido que lo vamos a ver en la misma explicación, ¿no? Organológico, por ejemplo. Organológico y organular puede confundirse fácilmente. Recuerden, organular tiene que ver con organelas, mientras que el otro tendrá que ver con órgano, que es otra cosa totalmente diferente. Las organelas, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos internamente en una célula, ¿no? Por eso que todo esto, como está internamente en una célula, se llama nivel subcelular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ah, ¿tampoco pueden visualizar? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir pantalla. Bien. Y si aún no pueden visualizarlo, que entren, salgan y vuelvan a entrar para que se pueda ver mejor, ¿no? Porque creo que el resto sí puede visualizar la pantalla. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien, los niveles posteriores que siguen, ¿cuáles son? Los niveles posteriores que siguen son nivel celular, nivel tisular, organológico. Bueno, celular, ¿a qué se refiere? Celular se refiere a una célula como tal, ¿no? Y hasta acá van a llegar todos los seres vivos, ¿no? Porque todos los seres vivos son por lo menos una célula, como las bacterias, ¿no? En cuanto a tisular, en tisular ya hablaré, son células, asociaciones de células. ¿Y tisular a qué se refiere? Se puede decir tisular o también en algunos textos le dicen histológico. Histo, recuerden que significa tejido, ¿no? Histológico. Y esto obviamente se refiere a tejidos, que ahora sabemos que son asociaciones de células, ¿no? Respecto a organológico, en organológico nosotros vamos a tener que estamos con órganos. Y en órganos vamos a encontrar tejidos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el corazón. El corazón tiene tejido tanto muscular, a tener también tejido de carácter conectivo. Vamos a encontrar tejido sanguíneo ahí también. Y en organológico vamos a encontrar varios tejidos. Sistémico es una asociación de órganos. De órganos, como por ejemplo, cuando hablamos de un sistema, vamos a ver sistema, en este caso, en el ejemplo tenemos sistema digestivo. Y en el sistema digestivo nosotros encontramos varios órganos, obviamente, ¿no? Ese es sistémico. Y en individual es cuando nosotros estamos hablando de lo que es el individuo como tal, ¿no? Que ahí nos ponen como ejemplo un ser humano, pero puede ser cualquiera, ¿no? Ese es el nivel individual. Cualquier especie me refiero. ¿Bien? Luego tenemos lo que es población. Y en población nos vamos más allá de lo que son un individuo. Y es que, por ejemplo, en población nosotros tenemos lo que es conjunto de individuos. Conjunto de individuos, pero hay que hacer una separación bastante específica entre población y comunidad. Y es que en comunidad nosotros vamos a tener también un conjunto de individuos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que población son la misma especie. Los individuos en la población son de la misma especie. Mientras que en comunidad son de diferente especie. Y ahora explicaremos eso. Uy, diferente especie. ¿Qué me refiero con misma especie, diferente especie? Bueno, misma especie acá. Tenemos un conjunto de, parecen venados. Y solo son eso, solo son venados. No hay otra especie diferente. Eso es población, misma especie. En cambio, en comunidad tenemos diferentes especies, porque acá vemos un conjunto de venados. Y aparte de eso, vemos aves que parecen ser águilas. Y bueno, tenemos venados y águilas, especies diferentes, así que esta imagen corresponde a una comunidad. Y eso es algo que tienen con lo que nos pueden preguntar fácilmente, ¿no? Población y comunidad, ya que se puede confundir el término. Pero recuerden, población, misma especie, comunidad, diferente especie. En cuanto a ecosistema, que lo hemos mencionado y es que es la base de estudio de la ecología, ecosistema se refiere a los seres vivos, estudia a los seres vivos, o sea, se refiere a seres vivos, pero teniendo en cuenta también
su casa, o sea, su hogar, por donde viven. Los seres vivos más su entorno. Un segundo, por favor. Bien, ahora veremos entonces. Ya, ahora mucho mejor. Ecosistema, entonces, seres vivos más el entorno. En lo que refiere a ecosfera, ecosfera es el conjunto de ecosistemas. Se refiere a conjunto de ecosistemas. Conjunto de ecosistemas. Y finalmente, biosfera. Y biosfera no es lo mismo que la Tierra. Biosfera es todos los lugares de la Tierra en donde haya seres vivos. Eso es biosfera. Y en el agua vamos a encontrar, obviamente en el suelo también vamos a encontrar, pero en el aire ya a cierta altura ya no hay seres vivos, ¿no? Así que biosfera, recuerden, es cualquier lugar en la Tierra, esfera viene de eso, de planeta, en la cual haya seres vivos. Eso es biosfera. Bien. Eh, Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a hablar de lo que es método científico. Uy, pues, segundo. Y el método científico no es solo parte de biología, en realidad es parte de todas las ciencias en general. Y en el método científico nosotros hablaremos de cómo es que se descubren o cómo es que se conforman las teorías y las leyes. Y es que el término teoría tiene dos definiciones, ¿no? Uno, la definición que podemos usar de manera en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando te hablan, no tengo la teoría de que algo pasó. Y esa definición se refiere a que sencillamente se supone algo, ¿no? Pero cuando te hablan en ciencia de teoría, no se refiere a una suposición. Se refiere a algo que ya es que más o menos comprobado, que tiene una base. Cuando te hablan de base científica, se refieren a que hay experimentos detrás de ello. Y detrás de toda teoría hay experimentos que fundamentan esa teoría. Y una teoría no es necesariamente tampoco una verdad absoluta, sino que puede, puede también ser falsa. ¿Y cómo deduces o infieres que es falsa o no? A través de experimentos también, ¿no? ¿Y esos experimentos de dónde salen? Salen del método científico. Es así que el método científico es una forma en la cual se construyen los conocimientos en la ciencia, ¿no? No es algo netamente de biología, conforma también parte de la física, la química, como ciencias básicas recurren al método científico, ¿no? Para que se pueda originar el conocimiento que ahora tenemos. Y acá nosotros vamos a tener dos conceptos, el concepto de teoría y el concepto de ley. Esto de acá, a ver. Bien, en lo que se refiere al concepto de teoría, la teoría establece para explicar un fenómeno observado, mientras que la ley procura describir dicho fenómeno. Bueno, en el caso de teoría es un término más utilizado en biología, ¿no? No se suele usar el término ley, y es que ley es como una verdad, algo más superior a lo que es una teoría, ¿no? Y eso lo podemos observar más recurrentemente en física, por ejemplo, ¿no? Y es que el término ley de gravedad, ley de gravitación universal, incluso le agregan la palabra universal, es algo que va a ocurrir en cualquier parte, siempre, y es por eso, en cualquier parte del universo, es por eso que le adquieren la palabra ley. En cambio, en biología es más recurrente la palabra teoría, ¿no? Y es que te explican fenómenos como tal, ¿no? La teoría de la evolución, por ejemplo, es un caso de teoría. Y la usaremos como término para precisamente describir los pasos del método científico. Así que teoría es explicar por qué ocurre esto. En este caso, la teoría de evolución que busca explicar por qué los seres vivos cambian, ¿no? El porqué de la evolución. En cambio, las leyes te describen el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la ley de la gravitación universal, ¿qué hace? Te da una ecuación y te dice, mira, las masas de dos objetos, y es dependiendo de las masas de dos objetos, tienes una fuerza gravitacional, ¿no? Te están describiendo el fenómeno. En cambio, la teoría te lo explica, ¿no? Te explica el fenómeno que observas como tal.
¿En qué partes se divide el método científico? Todo comienza con la observación. Es que tú observas algo al cual no se puede dar explicación, al que inicialmente no puedes darle explicación. Y en base a esa observación es que planteas una hipótesis. La hipótesis es como una suposición, ¿no? En base a lo observado, tú planteas una hipótesis. ¿Por qué se da dicho fenómeno? Por ejemplo, cuando Darwin estaba haciendo bueno, no experimentos, sino observaciones, trabajos en islas, observando animales, gran variedad de animales, él hipotetizó algo, ¿no? Que esos animales cambiaban. Eso era su primera hipótesis. Ahora tenía que comprobarlo. Y luego también se dio cuenta de algo, de que si todos los animales cambian, el ser humano también debía de cambiar y adquirió y observó eso, ¿no? Si bien la evolución es muy amplia, nos vamos a centrar en que él observó, por ejemplo, que los seres humanos tenían características muy similares a lo de los primates, específicamente a los de los chimpancés. Es su observación. Observar que los humanos son similares a los chimpancés en cuanto a varios aspectos, ¿no? En forma, a simple vista al menos, ¿no? La hipótesis era que los humanos y los chimpancés ¿surgieron de qué? Surgieron de un ancestro en común, pero no hace décadas, ni hace siglos, ni hace miles de años incluso, ¿no? Sino hace millones de años que pasó eso. Y esa fue la hipótesis inicial de Darwin, ¿no? Y la experimentación no es necesariamente algo que se realice en un laboratorio con tubos de ensayo o algo así. Por ejemplo, la experimentación de Darwin, ¿cuál fue? Fue tomar medidas, descripción, no solo observarlo, sino medir partes, medir cráneos, observar qué tan similares eran específicamente, ¿no? En base a medidas, no solo observarlo, sino que se requiere medidas. Y eso es bastante recurrente en la ciencia, ¿no? Que se requieren medidas exactas, pesos, longitudes, etcétera. Resultados, y bueno, realiza la comparativa, ¿no? La comparativa entre las medidas de lo que son los, por ejemplo, cráneos, ya sea de primates, y conclusiones. Y a partir de las conclusiones ves demasiada similitud entre ellos y fabrica su teoría, ¿no? Construye su teoría. Hay algo que respalda esa teoría. ¿Qué respalda la teoría? Los experimentos. Y en base a eso es donde surge la teoría, ¿no? ¿Y ahora esta teoría es una verdad absoluta? No. Esa teoría puede ser refutada, sí. ¿De qué manera? A través del método científico. Usa otro experimento que refute esa teoría. Y lo mismo, ¿no? Cuando se hablan y esa teoría no solo puede ser refutada, sino que puede ser potenciada. Por ejemplo, lo de Darwin fue hace siglos, pero ahora en la actualidad se tiene mejores formas de corroborar la evolución, como cuáles, como a través del ADN, y se descubre que el 97% del ADN del chimpancé es idéntico al ADN humano. ¿Y eso qué hace? No hace más que potenciar la teoría de la evolución, ¿no? Que el chimpancé y el humano hace millones de años tuvieron un ancestro en común que dio origen a ambos. Ahora, ¿qué pasa si una conclusión siempre va a formar una teoría y no? La conclusión puede ser que tu hipótesis inicial es cierta o tiene una base y bueno, con ello construirías tu teoría. Pero la conclusión puede ser que tu hipótesis fue errónea, ¿no? Y vuelves a iniciar de nuevo. Tu hipótesis es errónea, entonces vuelves a hacer otro experimento, ¿no? O a formular otra hipótesis. Si es errónea, si la concluyes que es errónea, entonces formulas otra hipótesis, ¿no? En base a la observación. Y eso es lo que se suele dar en el método científico. Recuerden, teoría no es una verdad absoluta. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, composición química de la materia viva. Y bueno, los seres vivos están conformados por lo que son elementos químicos, obviamente, pero esos elementos químicos se le conoce como bioelementos o elementos biogénicos. Y bueno, estos elementos biogénicos son varios, pero ¿cuáles son los más importantes de todos? Los llamados bioelementos primarios o principales. Es el clásico CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están en prácticamente todas las moléculas de nuestro cuerpo. Luego están los bioelementos secundarios. Y acá, vamos a poner pluma. Bioelementos primarios están en todas partes. Bioelementos secundarios ya disminuyen cantidad. Por eso se les llama secundarios.
Y los oligoelementos ya son menos recurrentes, ¿no? Son cantidades mínimas las que utilizamos de oligoelementos. Bien, eso no significa que no sean importantes o puedan prescindirse. Por ejemplo, si nos faltara cualquiera de estos bioelementos secundarios, moriríamos inmediatamente. Siguen siendo fundamentales. Acá lo que cambia es la cantidad, ¿no? Los bioelementos primarios son más abundantes que los secundarios y asimismo los secundarios son más abundantes de los oligoelementos. Acá igual, si nos faltara estos oligoelementos, por más de que se requiera muy poco, podríamos llegar a morir porque son fundamentales. Calcio, por ejemplo. ¿Cuál es la función del calcio? Y la función del calcio principal tiene que ver con la formación de los huesos, ¿no? Es la base de los huesos. Por eso siempre se dice que se consuma calcio para que se fortalezcan los huesos. Y estos vamos a encontrarlos en los alimentos, ¿no? Y es por eso importante consumir los alimentos con dichos bioelementos, como el calcio, huesos generalmente. Fósforo. Y el fósforo nosotros lo vamos a encontrar en el ADN. Ese es fundamental, obviamente, ¿no? El ADN tiene fósforo como tal. El potasio. Y el potasio nosotros lo vamos a encontrar en los impulsos neuronales. En lo que son los llamados impulsos nerviosos va a participar mucho el potasio. Lo que tenemos que decir que del potasio también es que es el ion, vamos a llamarlo catión. ¿Qué significa catión? Bueno, tiene carga positiva, por eso le ponemos término catión intracelular. Es el catión intracelular más abundante. ¿Qué significa? Que en nuestra célula, dentro, va a abundar bastante lo que es el potasio, cumpliendo una gran variedad de funciones, ¿no? Mientras que el sodio es el catión extracelular más abundante. Igual, catión porque tiene carga positiva, ¿no? Extracelular, más abundante. Fuera de la célula vamos a encontrar abundante sodio. ¿Qué es ese? Ese es azufre. Y en cuanto al azufre, ¿dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo en proteínas, en algunas proteínas, ¿no? Siendo fundamental. En lo que se refiere al magnesio, ¿dónde nosotros vamos a encontrar el magnesio? Bueno, el magnesio lo vamos a encontrar en lo que tiene que ver los huesos. Y lo es importante también para lo que es la fotosíntesis del magnesio. Todo esto no es solo de humanos, sino también para otros organismos como las plantas. El cloro lo encontramos en el ácido clorhídrico, que conforma nuestro estómago para degradar los alimentos. Y el hierro, hierro o fierro, como quieran decirle, lo encontramos en la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína que se encarga del transporte del oxígeno. Y todas nuestras células requieren oxígeno. Cuando hay ausencia de hierro, ¿cómo se le llama eso? Se le llama anemia. Y eso hace que nos debilitemos, obviamente porque no llega oxígeno a nuestras células con la velocidad que debería. Por eso el hierro es tan importante. Manganeso. ¿Manganeso con qué tiene que ver? Y bueno, manganeso tiene que ver con la reparación de los huesos. Y sí, los huesos se reparan. Y es yodo. Y el yodo tiene que ver con la producción o bueno, ayuda a la glándula tiroides. Y la glándula tiroides es el responsable de nuestro crecimiento normal, ¿no? ¿Qué pasa si no hubiese yodo? Bueno, si no hubiese yodo nos podría dar anomalías en el crecimiento, como el enanismo, como el gigantismo. Y si ya hemos crecido y no consumimos yodo, bueno, nos puede dar enfermedades, ¿no? Como el llamado bocio. Era muy recurrente en la antigüedad las enfermedades con el yodo. Ahora ya no, porque podemos encontrarlo siempre. ¿Dónde? En la sal, pero no en cualquier sal, sino en la llamada sal yodada. Si vas a tu cocina, la sal de cocina es sal yodada precisamente. Y es por eso que podemos encontrarla en cualquier tipo de alimento. Cobre.
El cobre, nosotros lo encontramos ¿dónde? El cobre lo encontramos en la hemocianina. Y bueno, lo que vamos a tener es lo siguiente, que el hierro, perdón, en nosotros va a haber hemoglobina, pero en los artrópodos va a haber hemocianina. Hemocianina solo lo vamos a encontrar en los artrópodos. ¿Y qué hace la hemocianina? La hemocianina es como la hemoglobina, o sea, le sirve para que el oxígeno se transporte a las células de su cuerpo. ¿Bien? La CO, ¿qué es CO? CO es cobalto, y el cobalto lo vamos a encontrar en la vitamina B12. La vitamina B12, llamado cobalamina precisamente. Ese es el cobalto, lo vamos a encontrar en la vitamina B12. Es fundamental para algunas partes, para algunas funciones de nuestro cuerpo, como lo veremos más adelante. El zinc lo encontramos también en proteínas. El flúor, ¿dónde lo encontramos? El flúor lo encontramos en nuestros dientes. La crema dental, por ejemplo, recuerden, siempre que hacen propaganda, señalan que presenta flúor. Y es que es importante para el esmalte de nuestros dientes. Y el esmalte es la parte que expuesta, ¿no?, de nuestros dientes. Molibdeno, selenio y cromo. Esto en general es importante para el metabolismo. Pero acá, metabolismo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Un receso de 2 a 2:05. Ok, entonces entramos en receso. No sabía que había receso, perdón. Y regresamos de acá a 5 minutos exactamente, ¿ok?